Perfecto. ¿Cómo Ahí estás, está. Ernesto? Hola Eric, ¿qué tal? Buenas noches por acá y Buenas. buenas tardes por allá. Por acá son tardes, Ernesto. Un gran gusto de Sí, nuevo poderte saludar. ¿Cómo has estado? bien, bien, muy bien Eric. La verdad que es un gusto, estoy muy feliz de este nuevo reencuentro y de tomar también a pocas horas de que termine el 2021, sellarlo de esta manera un poco como vos pusiste en el título, con reflexiones y saber cómo nos estamos acompañando, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para acompañarnos? Así es, Ernesto. Pues estuve de nuevo contactando con aquel live que tuvimos hace un año y Sí, hablábamos de varios temas. Hablábamos de los cierres, de las aperturas. Estábamos hablando también de lo que fue el 2020, ese 2020 sorpresivo, ese 2020 que estuvimos pues con mucha dificultad para poder asimilar toda la situación que se presentó en el mundo, en nuestros países hermanos, en México, en Argentina. Y pues ahora, como es costumbre, y esperemos que tengamos esa costumbre también de cerrar y de abrir viejos y nuevos años, pues algo que se ha mantenido constante, Ernesto, pues ha sido la oportunidad de leer poesía, de escribir, de hacer sentido de nuevo. De este 2021, si bien ya poco a poco se van estabilizando las cosas, siguen habiendo sorpresas, siguen habiendo también ahí como algunos temas importantes, sobre todo en la parte social, en la parte también de salud. ujú, sí. Entonces, cuéntame cómo lo viviste, Ernesto, qué fue para ti este 2021. Mira, Eric, fue todo mirar, había mucho para ver, ¿eh? Uh -huh. Un 2021 en donde gran parte del año estuvimos encerrados, como con ese enganche del 2021, que parece que en vez de ser 2021 parecía un 2020 bis. Bien, Eh, Así fue hasta mediados de este año y después a soltarse, la gente se empezó a relajar un poco, se mezcló mucho la política también porque el presidente acá, por intermedio de un video que se filtró mientras todo el mundo estaba encerrado, el presidente estaba festejando el cumpleaños hasta las 3 de la mañana de su pareja con otros invitados y bueno, ahí se desencadenó todo un contrafrente, el enojo de la gente, mientras nosotros estamos encerrados, ellos están de fiesta, ¿no? claro. Pero hay mucho para ver en lo social, qué pasó, qué pasa con lo sensorial, qué pasa con el ser humano que siente, ¿no? Porque dentro de toda esta hipnosis social que aún seguimos viviendo, y vos lo sabés muy bien, Eri, porque si hablamos de sensorial, vos sos un experto en eso, pero es bueno que lo veamos y podamos desmenuzarlo a medida que van haciendo esta charla, ¿no? Lo bueno Claro. de esto, sí, sí, lo bueno de esto es que al acompañarnos, la tribu que nos hemos acompañado durante todo este 2020, 2021, eh, tus vivos y desencadenar en esta última charla, en este vivo de este año, para hacer un poco que fluyamos con ese, a lo que le dicen balance. Miramos la parte social, miramos la parte de cómo reacciona el ser humano, el ser humano, si en el transcurso de este 21 ha sido ser, Uh -huh. ha llegado a ser humano, Uh -huh. cosa que es, en ese juego de palabras es difícil de entenderlo, ¿no? Y de sobrellevarlo. Más con este día a día que a cada minuto van cambiando los frentes, ¿no? Es decir, nos ponen un cartel, un minuto sacan y ponen otro cartel, Uh -huh. y la idea de todo esto es terminar con mucha información que termina desinformando. Claro. Como periodista con más de 35 años en prensa,
saber el manejo de la información es un arma muy sensible, muy sutil, que entra en esa lectura de entre líneas y generalmente expresada en la sociedad, ya con ver las caras, cuando uno transita y camina por la ciudad, se ve todo tipo de caras, ¿no? Ahí podemos hacer dulce con eso. Claro. Pero ver y manifestar y observar, como observadores que somos, hay una esperanza soslayada, con amargura y poco entendimiento de los procesos que el ser humano va sosteniendo y teniendo y enfrentándolos también, ¿no? Claro. Yo lo veo en mi trabajo, mis compañeros, veo cómo el miedo por ahí hace estragos, se actúa con miedo, lo he comprobado, día a día lo puedo comprobar con mis compañeros, de cómo reacciona ya directamente cuando, bueno, ahora acá vamos teniendo un poco el nuevo oleaje de la variante Delta, hay un par de Omicrones en el país que han entrado y ahora todo el mundo haciendo colas largas para hisoparse, para el PCR, y solitos van a hacer la cola, y bueno, eso significa miedo. Empezó el pase sanitario, que también es una gran traba, y a la misma vez significa un gran control en donde mucha gente a favor, en negocios que vos no podés entrar, no podés entrar a tribunales a hacer una certificación de algo que te piden el pasaporte, y bueno, poco a poco se va metiendo la gente en eso, pero se va metiendo en un embudo en donde no hay salida, porque cada vez hay más control. Y ver cómo defienden eso, porque es fácil decir, vos sos antivacuna. Y no tiene nada que ver con el anti. Lo que pasa es que hay un gran aparato en algún rincón del comedor y del living, que cuando lo prenden, que se llama televisión, ahí empieza el gran picoteo del pájaro carpintero en el cerebro, ¿no? Es ver cómo el ser humano, porque ahora veo que hay un par de contagios, un par de contactos de estrecho también en mi oficina, ya algunos compañeros, que su hijo estuvo en una fiesta y se hisopó y tiene positivo, y se tiene que aislar por 3, 4 o 10 días, y otra vez hisoparse, con todo lo que eso significa, que es una violación que te estás dando y te están metiendo algo adentro, como hay personas que también conozco que se han hisopado 9 veces. Hisoparse 9 veces es una cosa tremenda. Cosa que es lo que hacen, por ejemplo, los jugadores de fútbol también. Claro. De todo el mundo. Se hisopan y tienen partidos miércoles y domingo. Imagínate cuántas veces ese hisopado. Pero veo una gran desinformación dentro de tanta información, ¿no? Y la información, y veo que nadie averigua, nadie se cuestiona, nadie quiere escuchar la otra campana, es decir, bueno, ya sé lo que me dice la parte oficial, bueno, vamos a lo otro para después emitir una opinión. Y defienden a rajatabla todo lo que ven y lo que escuchan, y terminan repitiendo como loros. Así que es un poco eso, Eric, que también termina de ser tóxico, estar dentro de un clima tóxico, y pensar que es otra cosa la enfermedad, ¿no? Como siempre decimos, la enfermedad es otra cosa, es otra mirada, y nadie se anima a ver la otra mirada porque hay un gran negocio que se llama miedo, ¿eh? No nos olvidemos que salió una información que los laboratorios, en lo que va desde que empezó la pandemia, los laboratorios han facturado 65.000 millones de dólares.
Bueno, y si no entendemos eso, ¿qué queda cuando hay desempleo? Que si vos no te vacunas te echan, no cobras tu sueldo, quedas en la calle, no podés alimentar a los hijos, aparecen las 5 leyes porque empiezan los conflictos y se suman. eh, y bueno, un poco así hemos transitado. Eh, y la pregunta es hasta cuándo el cuerpo humano y a la misma vez el ser humano podrá conformarse con algo de tranquilidad o paz, porque ponerse una vacuna en la cual no sabes qué condimentos tiene, ¿m? Que todavía la Organización Mundial de la Salud no ha dicho qué es lo que tiene adentro de la vacuna, efectivamente los ratones hoy en día de laboratorio somos nosotros, así de sencillo. Pero transitando en todo este año, he visto esos procederes, cuando quiero tocar el tema, te ladran, y bueno, entonces, listo, sigo. Y otros que se animan a hablar y que me han dicho, sí, me dicen, Ernesto, sí, me vacuné por miedo. Entonces, ahí está. Y le dije, bueno, ¿y averiguaste qué tiene, qué no tiene, qué dijiste? No, no, nada, nada. Y la información que vos y yo podemos manejar dentro de la tribu, que vamos viendo la publicación, no la conocen, no la ven, nunca la han visto. Están con lo que el pantallazo diario, ¿eh? En todo momento, incluido sábado, domingo, vos prendés a cualquier hora el televisor, un domingo a la siesta, a la tarde, cuando tenés que estar con la mente descansada, un panel hablando de la vacunación y de esto y de lo otro. Creo que el negocio está bien aceitado y sigue su curso. El tema es despertar. ¿Y qué es despertar? Porque despertar, nosotros podemos manifestar esa palabra, despertar, pero no entienden, no saben, no se informan, no quieren, no pueden, eh, y es triste ver, me causa dolor ver que mis compañeros están en esa frecuencia y vos ves que los informativos dicen, bueno, se murió este, se murió el otro, qué sé yo, uy, qué joven, meningitis, trombosis, infartos, del miocardio, que mueren, famosos que están muriendo. El otro día escuché que del grupo Il Divo murió muy joven, uno de los tenores, que el 7 se inoculó, el 9, el 10 lo internaron y el 19 de diciembre falleció. Hubo un jugador de fútbol también acá cerca a 100 kilómetros, un equipo de fútbol de la segunda categoría, que murió de meningitis y había puesto en el Twitter antes de que ya unos días antes, por favor, que después lo borraron, por favor no me vacunen más. Vamos al caso más frontal, el Kun Agüero también, que pasa al Barcelona, perfecto en su estado y se inocula, juega un tiempo después y se descompone en plena cancha, como así, bueno, y tuvo que abandonar el fútbol. Es decir, ¿cuántos atletas nos enteramos que van teniendo eso y los medios locales, internacionales, no lo dan a esa información? Ni se enteran, porque también he preguntado, Agüero, bueno, sí, porque es argentino, pero después lo otro no se enteran. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuándo tenemos que ver todo esto cuando la historia se va repitiendo? Porque esto ya vamos a entrar en el segundo año, lo vamos viendo, y en vez de disminuir el miedo, más allá que se va a poner la tercera dosis, se va teniendo más miedo, porque fíjate, ahora se van a poner la tercera dosis y van todos corriendo, porque ya alargaron, ya alargó la carrera del Omicron. Entonces,
Si así vamos a actuar permanentemente de aquí en adelante, bueno, tenemos que ponernos dos brazos más porque van a faltar brazos para poner tantas vacunas, ¿no? Es Claro, algo que sale y no se puede detener, no se puede detener porque el ser humano en esa hipnosis y en ese miedo es todo como una ensalada rusa, ¿no? Es todo ese complemento junto que va y va al cuerpo y va al cerebro, va a la psique y terminan inoculándose. Pero a mí me han preguntado y lo único que dije, mirá, no me hace falta, es más, adelante de toda la oficina dije, dono muy amorosamente mi vacuna para quien la necesite, eh, porque entiendo cómo funciona mi biología, sé cómo funciona mi biología. Entonces, todos me quedaron mirando. Y lo dije en serio, y creo que dentro de donde estoy trabajando, de 174 creo que somos, sí, 174, cuatro no nos hemos vacunado y 170 sí. Ahí tenés un pequeño, una data, ¿no? claro, Importante de cómo claro, funciona. claro, claro, ¿no? Pero Sí, sí. no, decía, bueno, que esto que comentas ya lo habíamos planteado, ¿no? Desde el año pasado, Ujú, era como un poco como lo que proyectábamos para este año. ujú, Muchas de las cosas que ya estábamos intuyendo que iban a pasar, tristemente empezaban a suceder. Y como tú sí, dices, el miedo no paró, al contrario, se incrementó y sobre todo también el control, ¿no? Y sí, como tú dices, es, exacto, es, es muy triste sentir esa impotencia y sentir como ese no saber cómo hablar, no darle como un sentido, qué palabras usar, porque muy pocas personas están dispuestas, sobre todo como a escuchar, sobre todo como a poder tener como un debate sano, ¿no? Entre dos posturas distintas, sí, sino que inmediatamente viene la descalificación. Y desde ahí exactamente, también es parte de ese miedo, porque digamos el miedo a nivel subjetivo y a nivel emocional, a nivel mental, nos hace aferrarnos a una sola idea, ¿no? Nos hace exacto, aferrarnos sí. a una sola postura, a una sola visión, porque de ahí depende, ¿no? Nuestra supervivencia, de ahí depende también Ujú, nuestra tranquilidad. Entonces, cualquier sentido contrario que venga a cuestionar, amenazar, ¿no? A mover los cimientos del pensamiento, pues eso el cuerpo lo resiente. Entonces, totalmente, claro. hablando de esto de lo sensorial, una reflexión que tuve a lo largo de todo este año es Ujú, que muchas veces sentimos esta parte de la manada, ¿no? La ujú. importancia de estar en manada, que a veces solamente lo teníamos como muy claro a nivel conceptual, a nivel racional, Sí, muy por pero arriba, sí, muy muy por por arriba, sí. arriba, ¿no? Pero Ujú, creo que, bueno, tuve un par de experiencias este año en el que pude reconectar de nuevo con una manada, con un grupo de personas. Estuve acá yendo a seminarios con ujú, médicos, terapeutas también jamerianos, etcétera. Y esa sensación, que es muy difícil de poner en palabras, que es una sensación muy corporal de ujú. tranquilidad y de calma, y es muy sensorial porque tiene que ver mucho con el contacto, con el abrazo, con la mirada, con la voz, con la escucha, Sí. y el efecto, ¿no? Totalmente terapéutico y relajante y sobre todo también como muy regulador, ¿no? De todo Ujú, lo que es el estrés, de todo lo que es ¿no? Toda esa parte como de exposición en la que uno está viviendo precisamente ujú. por sentirse y percibirse fuera de la manada, fuera de una manada, ¿no? Exacto, sí. Eh, y hasta, bueno, eso de estar en manada, pues antes de toda esta situación, pues era algo que ni siquiera nos dábamos cuenta que estábamos experimentando. Simplemente Claro. estaba Ujú. así, ¿no? Como algo vital, como algo de día a día, como algo cotidiano. Pero el simple hecho de salir a la calle, el simple hecho como
de entrar y, ¿no? Y toda la parte de las medidas y, ¿no? Y ver al otro con el cubrebocas o con la careta, etcétera. Toda exacto. situación sí era totalmente como alienante, ¿no? Y a partir de ahí, Ujú, este año sí reflexioné y tuve ese insight muy profundo, sobre todo muy corporal, que aunque ya lo sabía de manera muy racional, ya cuando ese conocimiento se vuelve muy corporal, como que hay algo que se conecta, como que hay algo que entra en otro nivel de conciencia. Y sí, ujú, es esa necesidad vital, como lo es tomar agua, como lo es el respirar, el también totalmente, sí. el estar en una manada que sabe que reconoce, ¿no? Reconoce tanto los Ujú, lugares, que valida, ¿no? Que conforta, que abraza, que cobija, ¿no? Y eso claro. es algo que, en eso que tú dices, porque ahora acá está en entredicho, ¿qué es eso de ser humano? ¿Qué es ser humano Ujú, ahora? sí. ¿No? ¿Qué están planteando hacia un futuro eh, con esta nuevas medidas? Y cómo contrarrestar esto, ¿no? Cómo ir también como hasta cierto punto respetuosamente, ¿no? Porque tampoco se Ujú. trata de entrar en conflicto o entrar en una No hay pelea, ningún, o en, claro, ¿no? Nada de eso. lo que pasa es que todos somos seres humanos y no hay necesidad de llegar a ese Claro, punto, claro, Eric. No claro, hay claro. necesidad. Ahora yo me pregunto y te hago una pregunta porque lo que has hecho y he seguido con respecto a lo sensorial y de esa manada hermosa que has compartido y nuestra propia manada de la tribu, eh, se cierra el año, ¿no? Ujú. Yo te haría una pregunta, ¿qué es lo que queda del cuerpo? ¿Qué, qué es lo que queda del cuerpo transitándolo todo el 2021? ¿Qué, qué, qué te trae a la mente sensorialmente? ¿Qué es lo que quedó del cuerpo a pocas horas de que termine el 2021? Si se entiende, ¿no? La pregunta. Claro, claro. Es que es una pregunta muy, muy importante porque dentro de esto que estamos viviendo es todo el tiempo un Ujú, recordatorio de que no solamente es que tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo, de que ujú, tenemos ese vínculo, que tenemos esa responsabilidad de escucharlo. Y creo que esa es tampoco la amenaza en la que nos estamos enfrentando, sí. porque si hablamos de cuerpo, hablamos de sensaciones, de percepciones, hablamos también de tejidos y de que todo el tiempo los sentidos, que también a su vez son tejidos, que son órganos, todo el Ujú, tiempo necesitan ser estimulados, ¿no? Es exacto. decir, si una persona eh, pasa la mayor parte del tiempo con la nariz bloqueada Ujú, y ese sentido del olfato es bloqueado, no es estimulado, pues y aparte de todo eso, como tú dices, los hisopados, ¿no? Es sí. lastimado también, ¿no? Es Ujú, ultrajado, etcétera. Todo eso tiene una conexión, o sea, el olfato tiene conexión con amígdala, la amígdala es el centro neuronal donde regulamos el miedo, no es casualidad de que el hisopo te lo metan hasta, ¿no? Hasta tocar el cerebro, porque ahí justo exactamente. es una vía directa, ¿no? Es una vía directa hacia la amígdala donde realmente cuando estimulan, ¿no? Esa Ujú, parte, esa membrana, obviamente del otro lado el cerebro dice, oye, esto no es natural, ¿no? O sea, no tendría por qué un objeto extraño exacto. meterse hasta allá para estimular una glándula que todo el tiempo va a detonar toda una cascada de bioquímica para alertarnos y mantenernos todo el tiempo en alerta, en miedo, en estrés, ¿no? Y ya sabemos todo eso que se deriva. Dentro de eso se regula la parte también pulmonar, la parte también bronquial, y así nos podemos ir con todos los sentidos. ¿Qué queda del cuerpo? Eso es una gran pregunta, porque la reflexión Ujú, es eh, lo que nos permitamos también contactar y hacer reflejo y hacer semblante también con el cuerpo del otro o con los otros cuerpos en una cuestión como exacto. grupal, porque no hace falta, por así decirlo, un abrazo físico, ¿no? Para poder sentir la cercanía de otras personas. Y esto también lo constaté, porque ahora yo pertenezco
un movimiento acá muy libre de baile. Y lo he Me gusta visto, mucho lo he bailar, visto. etcétera. Entonces, Te felicito porque acá sí, sí, en Ciudad de México hay un grupo de jóvenes que está reuniéndose para hacer ujú, reuniones de baile libre. Y finalmente cuando pude, ¿no?, volver a conectar con un grupo, ¿no?, de bailadores, en ese ujú, momento, aunque nadie me estaba abrazando y nadie me estaba contactando físicamente, el simple hecho de que la música, que no solamente la escuchas por el oído, sino que también la claro, vibración la sí, escuchas con la piel, ¿no? Y llevas un ritmo, llevas una secuencia, llevas un movimiento. Es también contactar con todas las pieles que hay dentro del cuerpo, ¿no? Como ese masaje que, ¿no?, que permite el movimiento del cuerpo, etcétera. Entonces, exacto. pareciera que eso está, por así decirlo, ya cada vez en desuso, ¿no? Como de que ahora el cuerpo es algo ahí como molesto, que a veces arrastramos, que a veces Ujú, padecemos, que a veces sufrimos, que a veces nos estorba, que a veces inclusive es incómodo que el otro nos recuerde que somos un cuerpo, ¿no? Por la mirada, por la escucha, por la atención, o sea, muchas cosas que están ahí como ahora en entredicho, y que sí está la pregunta de que, bueno, ¿qué queda del cuerpo? Es algo que está ahí como una moneda al aire, ¿no? Como una moneda al aire, exactamente. ¿no? Sí, 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 sí. Eh, Fíjate que como seres humanos ahora somos grandes rechazadores de un abrazo, de tomarse de la mano, de una caricia, de un beso. Empezamos a rechazar eso con miedo. Cuando van a mi oficina, me saludan con el puño. Y yo les digo, ¿pero qué? ¿Me vas a pegar? Dame la mano. Claro. Y yo los abrazo y los beso. Es decir, no. Pero están acostumbrados. Ponen el automático, que también es un gran negocio poner el automático, y se manejan en eso. Eh, pero, ¿qué queda del cuerpo? Bueno, eso lo voy a escribir en estos días también, porque da en esa apertura. Yo en noviembre empecé algo, no sé si allá lo hacen en México, que se llama biodanza. Claro, claro, sí, sí, sí. Ujú. Sí. Empecé con biodanza con una gran profesora que se llama Raquel, y somos un grupo veintipico y manejamos el trabajo que ella nos ofrece amorosamente, descalzo, y empezamos a movernos con música, así que yo también bailo, me Hermoso, expreso hermoso. hermoso, y largar todo lo que uno, porque son 2 horas y pico de biodanza, con un círculo previo antes de empezar, un círculo, y el que tiene la palabra y quiere dar la palabra, habla, y terminamos con los ejercicios, y cuando se termina, bueno, vamos bailando con distintos ritmos permanentemente, solos, en grupo, de a dos, de a cuatro, de a seis, hacemos grandes rondas, y nos fundimos siempre en cada finalización de cada ejercicio Mm. en el abrazo permanente, en la conexión, ese campo que se abre, energético, ese campo cuántico que se abre, y sentir al otro. Claro. Es decir, recuperar esa memoria celular, de un abrazo. Y termino es de acá de las 20:30 a las 23:30 o 23, imagínate, cómo llego. Llego flotando con una paz tremenda. Claro. Y hacemos unos trabajos maravillosos, Eric, en donde recomiendo la biodanza. Y me acuerdo mucho de vos porque todo tu trabajo, que haces en el año, también se manifiesta en eso, ¿no? De hacer esos retiros, de buscar esos lugares preciosos que tienen ustedes allá. Con Beatriz has trabajado también, Ujú. este, y también con Luis, así que
Has tenido muchas, pero ahora entro en la biodanza y también como a mí me gusta bailar, me manifiesto, cierro los ojos, bailo y me transporto, me llevo, me voy adentro. No nos vamos a ningún lado, vamos adentro. Y ahí es donde manejamos las emociones, las sacamos, las fluimos, las dejamos, cosas que no son nuestras y bueno, van allá al ser. Entonces, de eso se trata. Cosa que a correlato de esto veo, y me olvidaba decir que después de que la gente se empezó a relajar, por lo menos en mi círculo y en otras amistades que hacía mucho tiempo que no veía, he visto nuevamente los abrazos, Mm, cosa que no se veía. claro. Y ver, como uno viene hipnotizado, ver que a 10 metros se están abrazando y dándose un beso en la mejilla de que, qué bueno verte, que esto hacía tanto tiempo, ¿cómo estuviste? Nace el abrazo, no está el Claro, puño, ni el codo, ni nada. claro. Entonces ahí queda en la memoria, es decir, la memoria celular saca a flote algo que se están empecinados en que desaparezca. Claro, ¿Mm? claro, claro. Y sí, y es que es en esos estados de conciencia, ¿no? Como intermedios, en donde hay, Claro. por así decirlo, como una semi-hipnosis, en Ujú. donde conocemos, ¿no? Lo que ocurre con las constelaciones cerebrales, cómo se va balanceando, ¿no? Sí, Toda la parte hormonal, y sobre todo esto, cuando de repente, cuando hay activación del nervio vago y del nervio simpático, cuando van danzando esos dos nervios, ¿no? Y se claro. van autorregulando mutuamente, de repente hay una evocación también de otro presente. A mí me ha pasado eso también ahora en los círculos de ¿Ah, danza sí? en los que voy, Ujú, y sobre todo lo constato, porque de repente vamos, por ejemplo, que van 60, 70 personas, ¿no? A esas reuniones, y digamos que la mitad está usando cubrebocas y la mitad no está usando no. cubrebocas, ¿no? Entonces es un Ujú, fenómeno muy interesante. Empieza la música, empiezan todos a bailar, empieza tal, y a lo largo como de unas 2, 3 horas, ya casi al final, vuelvo a hacer como un registro de las personas ujú. y ya al final, a lo mucho, 1 o 2 personas siguen usando cubrebocas. Ya todas las demás ya se lo han quitado y como tú dices, se vuelven a contactar, vuelven a abrazar, vuelven a sonreír, vuelven a, ¿no? Como que de repente el cuerpo se acuerda, ¿no? También como de un estado previo. Claro. Y tal vez haya una memoria, sobre todo como muy visual, que ahorita está siendo condicionada, ¿no? Pero dentro de eso hay una memoria más, como tú dices, más celular, más corporal, en Más donde corporal, claro. finalmente es algo que las personas inmediatamente entran como en otro estado y de repente, ¡pum!, ¿no? Naturalmente como que de repente el miedo desaparece, ¿no? Ujú. Y eso es algo que ahora tengo esa reflexión, porque ahora esas actividades como es el baile, como es el salir a comer, como es ir al cine, como es ir al teatro, etcétera, que antes eran, por así decirlo, actividades muy de entretenimiento, de Ujú. distracción, Sí, etcétera, ahora ya tornan un sentido mucho más terapéutico, ¿no? E claro. inclusive me atrevería a decir hasta más espiritual. O sea, ¿cómo ir al cine puede ser una experiencia espiritual? Bueno, es que ahora tenemos tan pocos lugares, ¿no? En donde hay como esa experiencia de trascendencia, por así decirlo, que de repente hay una necesidad en la gente, al menos como de volver a reconectar con eso esencial para Sí. no perder la brújula, ¿no? Porque sí, dentro de esto estamos cerrando un año, pero como decíamos el año pasado, el cerrar es también abrir otro, Es ¿no? de abrir, claro. Y esa apertura también puede tanto producirnos esperanza como también producirnos más angustia, más incertidumbre, porque tampoco sabemos, o sea, digamos, este año hubieron nuevas cosas, ¿no? Nuevas imposiciones, nuevas reglas, regulaciones, y Medidas, sí, la nuevas medidas, gente las claro. está aceptando, ¿no? Y la gente inclusive Claro. está pidiendo más y más y más. Entonces no sabemos hasta dónde pueda llegar, como tú dices, ¿no? ¿Te has dado cuenta, Eric, que qué tan poco recorrido hay que hacer
para lograr un abrazo del otro. Porque si vemos en la otra mirada, abrazar a aquel parece que queda a kilómetros de distancia y está ahí nomás. Entonces, qué poco recorrido. Es decir, la mente pone los kilómetros, ¿no? Para dar un abrazo estando a 3 metros. Pero desde esta mirada, qué poco hay que recorrer para encontrar un abrazo o para darlo. Claro, claro. Ahí está un poco ese juego sutil, ese juego sutil en donde que va y que viene, porque vos has manifestado que has recorrido cuando terminó esas 2 o 3 horas de baile, cómo la gente va cambiando a lo largo, que va registrando el cuerpo y las células que permanentemente tiran la información sensata, honesta, transparente, la que supimos conseguir desde nuestros ancestros, se manifiesta y dice, che, acá está. Claro, claro, claro. Eso es lo maravilloso de buscarnos y encontrarnos, pero primero hay que encontrarnos nosotros adentro para ver y manifestarnos de esa manera. Y ahí uno se da cuenta que se agarra y esto es carne. Hay sangre, hay tendones, hay músculos, todo. Claro, Y eso ahí es el ser humano. Pero y desde esa perspectiva, Ernesto, ¿no? Como también reflexionaba que en nuestra historia evolutiva, eso que también es ser humano, pero es también como esta parte de lo biológico, de la vida, ¿no? De la historia evolutiva que tenemos en nuestras células, en nuestros tejidos. Creo que en ninguna etapa evolutiva hemos estado aislados, ¿no? Claro. Desconectados, o sea, es decir, como que la vida para sostenerse y para seguir adelante, en ningún momento está en sus preceptos el aislar. Como si fuera como una premisa, es decir, para poder sostener la vida, entonces hay que aislarnos, no hay que abrazar, no hay que contactar con nada. Exacto. Porque, digamos, aún cuando éramos en aquellos millones de años atrás, organismos muy simples, ¿no? Que vivíamos en el mar, aún el mar representaba ¿no? Ese abrazo, eso que nos rodeaba, eso ¿no? Que nos contenía. Y cuando ya salimos del mar, ¿no? Y todo lo que pudimos desarrollar para proteger nuestros órganos, etcétera, también existe esa posibilidad de que nuestro cuerpo pueda generar un océano interno, es decir, cada vez que nos sentimos aislados, nuestros riñones se activan y crean un océano interno, ¿no? Retenemos líquidos. Exactamente. Como decir, bueno, allá afuera no sé qué está pasando, te estás aislando, no hay contacto, conocemos ese conflicto como el conflicto del prófugo, ¿no? Sí. O como pez fuera del agua. Pero de repente hay un océano que por dentro nos está abrazando, ¿no? Que en esa respuesta totalmente adaptativa, ¿no? Y digamos que en ningún momento en la historia evolutiva de nuestra vida, el aislamiento es sinónimo de seguridad, el aislamiento es sinónimo de salud, para nada, o sea, es totalmente una imposición a nuestra biología que va en contrasentido totalmente. Entonces, a partir de ahí resulta ahora muy, muy importante más bien subrayar la importancia del contacto, ¿no? La importancia de la cercanía, la importancia de buscar una manada, y que tal vez con todos estos movimientos, tal vez ya las manadas en las que pertenecíamos, pues ni modo, ¿no? Ya no somos bienvenidos, ya no somos aceptados, ya no somos reconocidos, pero también es nuestra digamos, responsabilidad movernos y hacernos incluir también en otras manadas, buscar en otras manadas, buscar otros espacios, porque esa parte como de que entre esa transición en esos puentes, a veces también es como muy comprensible que el cuerpo y la mente y Dios se empiecen a paralizar, ¿no? Porque el miedo paraliza, el miedo inmoviliza, ¿no? Y el miedo empieza a jugarnos chueco, ¿no? Dentro de todo esto, ¿no? Y ese océano que decís, cuando se cierran los tubos colectores,
y pez fuera del agua. Eh, ¿Cuántas personas se han ahogado en su propio océano? Oh, claro, claro, ¿Mm? totalmente. Sin saber nada de esto. ¿Y cuántos se han ahogado en ese océano que en vez de ese disfrute de saber que estás vos ahí y que es tu propio océano, se han ahogado? Claro, claro, Y ese es ese distanciamiento, esa idea de que aislarnos es sobrevivir cuando es todo lo contrario. Y otra cosa que hemos perdido, pero ahora la vamos tomando, tus danzas, tus bailes, los míos con biodanza, es bueno reconectarnos con la música, porque si hablamos del cerebro arcaico, el cerebro antiguo, ujú, desde que siempre ha existido los rituales y las danzas. Entonces claro, el ser humano necesita esa conexión también con la naturaleza, con el sol o la luna o lo que sea, el fuego. El fuego reúne, el claro, fuego es la manifestación de una luz que está perdida en el desierto y ve que todos rodean esa luz y hacen sus rituales y sus danzas. Y eso es lo claro, que también es como bailar y pisar y caminar sobre ese océano que es nuestro y disfrutarlo bailando ahí arriba. claro. Y es una conexión indispensable que también está desde que vos dijiste, desde que nosotros todos nacimos al origen allá en ese océano, en ese mar, y verlo ahora. Entonces, es bueno verlo a eso porque necesitamos volver a esa reconexión, a esos rituales, a esas danzas, a esos bailes, a esa manada. Si esa manada me echó, hay otra, pero tenemos que transitarla, caminarla, vivenciarla, expresarla, manifestarla, mirarla, abrazarla, besarla, unirla con el Claro. abrazo. Y Sí, eso quiero sí. que, y eso te invito a un brindis. No nos podemos olvidar de Acá esto. estamos. Chin, 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 chin. Chin, 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 para brindar por el año mm, Exactamente. que termina. Y bueno, pues desde aquí también brindamos con todas las personas que están Que siguiéndonos, están que en, nos están escuchando. Gracias por exactamente. conectarse. Gracias por todos Vi los Horacio, conectados Ivette, también. Patricia, alcancé a ver. Un saludo grande también para todos ellos. No nos puede Gracias, ver. Mauro. Mauro, bueno, está Mauro por ahí también. No nos podemos olvidar de esto No. también, que nos une, nos alegra, Ujú. en todo ese complemento del somos uno, ¿no? Que eso es Claro, lo bueno. claro. Pero es bueno hacer un chinchín con vos, Eric, porque vamos fluyendo y Gerardo van también. haciendo todo. Salud, Gerardo. Ah, Gerardo, Gerardo. Abrazo, Gerardo. Sí, porque acá, siguiendo como esta metáfora del movimiento, el pez que se Ujú. queda varado afuera del mar, no es que se Sí. queda ahí inmóvil, ¿no? Esperando a ver si otra ola viene y lo rescata. En ese Ajá. momento hay una respuesta de estrés y Sí. súbito, ¿no? Que le permite también al pez moverse eh, muy, muy, muy rápidamente para poder recuperar por sí mismo, ¿no? Ujú. Esa seguridad del mar. Y creo que también le comentaba otra vez a Luis Felipe que así como hay que aprender a cómo relajarnos, también hay que aprender a cómo estresarnos. Sí. Porque no es que el estrés sea algo necesariamente algo negativo, eh, No, 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 no. sino que hay algo como una diferenciación entre lo que conocemos como distrés y lo que Ujú. conocemos como eustrés. Y digamos que el distrés es esa energía, ese estrés que no encuentra una salida, que no encuentra una manera de expresarse, de encauzarse y que se queda inmóvil, como si fuera una resistencia que todo simplemente está vibrando y que se está acumulando más energía. Pero cuando una persona, ya sea a través del baile, a través de la danza, a Ujú. través del Sí. ejercicio, a través del movimiento corporal, etcétera, encuentra una manera
de darle salida a ese distrés y convertirlo en eustrés, eso que conocemos como segunda ley vuelve a tener un curso, ¿no? O sea, digamos como que se vuelve a desatorar, por así decirlo, y Desanudar, empieza a sí. desanudar y empieza otra vez Ujú. como a tener su curso biológico. Y muchas veces es importante también eustresarnos, es decir, ¿qué te gusta a ti? Qué te conecta? ¿Qué te permite también expresar y sacar y sudar y, ¿no? Como toda esta parte corporal que nos Ujú. permite también en un segundo momento sí ya poder entrar en una vagotonía, pero que nos permita sobre todo también darle como esa regulación mucho más profunda, ¿no? Porque a veces Exacto. pensamos que solamente cuando estar relajados, ¿no? Y sí, es importante, pero todo el tiempo hay esa danza de contrarios, esa danza también como de opuestos que hay que aprender a regular también en nuestra propia energía, ¿no? Es un envase comprimido también a veces el cuerpo cuando se llega a ese punto y no saber manifestarlo, pero ese estrés, el estrés, es todo también necesario para Claro. nosotros, para llegar a desanudar de esa curva y poder manifestarla. Pero cuando se llega, la mayoría de las personas cuando se llega a ese nudo, vuelven otra vez, porque ese nudo también manifiesta el miedo. Mm, ¿Cómo voy a desanudarme de algo que no sé cómo manifestarlo o cómo resolverlo? mm, Y muchas veces lo ven por primera vez y de ese estrés pasa a ser el cuerpo humano un envase comprimido, mm, que es muy difícil de desanudar y se comprimen. Ocurre eso, pero claro. si lo manifestamos con la vida y el cuerpo, la vida pasa por acá y el cuerpo o tu vida está en otra frecuencia y pasa por otro lado también. Es decir, no me sumo a la vida como para entenderla del para qué me está pasando esto, porque al fin y al cabo siempre volvemos a lo mismo, Derek. ¿Para qué Claro. me está pasando esto que me está sucediendo? Entonces tenemos que saber de nuestro cuerpo, de cómo funciona, cómo manifiesta, qué es lo que expresamos, qué registro hago yo, Mm, qué ficha me cae. Usted dice, me cayeron los 20 ujú, ahí, ujú, como para poder volcarme a esos caminos en los cuales termina siendo ese nudo algo fácil de desatar, de desanudar. claro. Pero también cada uno tiene su camino, su tránsito, su forma, su manera. Ahí tenemos que volver a ver las creencias con las cuales manifiesta ese ser humano, con qué se topa. ¿Eh? Y por eso es bueno manifestar también que volvemos un poco a lo que estábamos hablando. ¿Qué te dejó el cuerpo? Mm, ¿Mm? En todo este año? ¿Qué mensaje claro. también podemos ver del cuerpo que nos dejó? ¿Estuviste internado? ¿Estuviste al borde de la muerte? ¿Renaciste? ¿Volviste? ¿Aprendiste de lo que viviste? ¿O seguís dentro de esos espejitos de colores que el ego te pone, ¿no? Y que te ilumina quizás otro camino y en donde vos encontrás que hay más nudos todavía en esa Claro. curva de la segunda ley. ¿Mm? Claro, claro, eso. Pues me gustaría retomar contigo una invitación que te hice por ahí como a principios de año, y después ya no lo retomamos, pero de poder crear un taller juntos, Sí, sí, Enrique. sí, Y porque cuando hablamos de cuerpo también estamos hablando de lenguaje. A mí sí. me gusta mucho una frase de un psicoanalista que dice que el cuerpo es un regalo del lenguaje. Es decir, Muy bueno. que es precisamente gracias a que tenemos esa posibilidad, ¿no? De desarrollar un lenguaje que nos damos cuenta que tenemos y somos un cuerpo Sí, sí, sí. y que muchas veces esos nudos y eso que está ahí atorado, etcétera, es precisamente una manera en cómo el lenguaje ha estado estructurado en nuestro inconsciente a partir de Ujú. distintos temas que tenemos en nuestra vida y que obviamente ese nudo que está, por así decirlo, estructurado con una frase que no está abierta, que no tiene metáforas, que de repente es una frase que está escrita en tercera persona, en donde la persona no está ahí presente, Ajá, y de sí, repente toda sí, esa sí. frase
pues también está aterrizada en los órganos, está aterrizada en el cuerpo. Porque cuando una persona, ya sea en una terapia, ya sea en un escrito, ya sea en algo que lee, en algo que escucha, cuando de repente viene una idea distinta, es decir, una Ujú. manera distinta de estructurar ese mensaje, estructurar esa idea o esa creencia, hay algo que se desbloquea y de repente un nuevo mundo se abre, ¿no? Una nueva realidad, un nuevo paradigma muy personal y muy subjetivo se abre para poder comprender las cosas de distinta manera desde otro lugar. Y con eso todo se mueve, la percepción, las emociones, los vínculos, y eso Totalmente. también llega y resuena en el cuerpo, ¿no? Y de repente la persona, ya con esa resolución, claro, ya viene una sintomatología, lo que conocemos como ya una fase reparatoria, pero fue gracias también a que en el lenguaje algo se resignificó, ¿no? A veces sucede al revés, ¿no? Porque es como si fuera como una tríada de anillos, ¿no? Como que todo el tiempo está Ajá, conectado el lenguaje con el cuerpo con el lenguaje. A veces vamos a que nos den un masaje y de repente el masaje nos permite desanudar muchos nudos también muy concretos, musculares, etcétera. exacto, Y eso sí. nos permite también evocar muchas nuevas ideas, nuevas imágenes, nuevos sentidos, ¿no? Entonces, la poesía, por eso la importancia de la poesía en la Hay, hay intervención. un, hay un poema que lo voy a publicar en estos días, Uh-huh. ya tengo guardado varios y voy publicando 2 por día, que dice, hablando de esto, cada uno dispara una imagen que hiere a la palabra. Wow, claro. Lo voy a A publicar en ver, estos días. a Te lo ver, repito. léelo a la inversa, a ver, vamos a jugar un poco con esa frase. Ajá. La palabra hiere una imagen a cada uno. Eso es al revés. Bien, ok. Y el poema es, cada uno dispara una imagen que hiere a la palabra. Muy bien, perfecto. ¿Te gustó? Sí, sí, mucho, mucho, mucho. Sí, 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 sí. esto lo escribí hace un par de días, nada más. Claro, claro, claro. Estaba sentado acá, donde generalmente escribo, Ujú. este, y estaba leyendo algo y se me viene la frase inmediatamente, la escribí. Mm, Y eso es lo maravilloso del poema, ¿no? Pues, claro. la poesía biológica, como la llamo, Mm, eh, pero es un poco, ¿cuántas veces, y para hacerlo sí, más cortito, cuántas veces el lenguaje tropieza con la misma piedra? mm, claro. Sí, porque hay varias Y, palabras que están constituidas de manera muy rígida en nuestro pensamiento, exacto, sí. ¿no? Y a veces hay que Eh, herirlas, hay que eh, vulnerarlas. hay que vulnerarla porque la herida es una apertura, es una puerta abierta a la herida. Ujú, ujú, Entonces por ahí se filtra también la luz, la palabra, una caricia, una mirada o lo que sea. No es claro, simplemente la herida que ves que está cerrada. Uy, mira, no, no, no. Vamos a lo profundo. claro, claro. Porque generalmente todos ven la punta del iceberg, Ujú, pero abajo sigue y hay kilómetros de ese hielo, ¿eh? Pero se ve claro, un poquito. Bueno, la invitación es ir a lo profundo. Vamos a lo claro, profundo donde ahí nos vamos a ver. Pero claro. acepto, ya lo habíamos dicho que sí, después pasaron un montón de cosas, pero me encantaría hacer un taller que lo hagamos juntos, de hablar, de diagramarlo, de invitar y de acompañar al que lo necesita con todo esto, porque Claro, somos un lenguaje vivo, expresamos permanentemente. Eh, eh, por lo menos para ser poeta y escritor, estoy probando también escribiendo algunos cuentos que se me van ocurriendo, probando, nunca escribí, pero siempre fue la poesía y me rijo como los poemas biológicos cortos que hay yo. Me encanta el haiku, que es de Japón, esos poemas cortísimos, pero que van acá, ¿no? claro. Y así me encanta el haiku japonés, y así lo reflejo. Pero acepto la invitación acá en público, Eric, para que Bien, vayamos diagramando para el 2022 y poder manifestarle esto también a las personas, a los que necesitan, a nuestras amistades, a nuestros amigos, a la propia tribu.
Es todo muy grande lo que se puede hacer, pero el lenguaje, como dijiste perfectamente, es nuestra caja de resonancia permanentemente y que choca con el pulmón y sale y se larga ese vacío para que llegue al otro y lo reciba fresco en ese baño de palabras refrescante en el cual este, es todo un mismo océano, volvemos al océano, todos nos refrescamos con las mismas aguas de ese océano de principio, desde que el universo decidió hacer todo esto maravilloso, como esa maquinaria deliciosa, perfecta que es el cuerpo humano. Bien, bien, Ernesto. Pues vamos a imaginar ese taller, sobre todo Ajá, para poder invitar a las personas a que redescubran a ese poeta en su interior. Creo que todos tenemos esa capacidad creativa de jugar tanto con imágenes como con palabras, y eso el cuerpo lo agradece siempre porque nos permite reinventarnos, nos permite también resignificarnos, nos permite también ir más allá de nuestros propios preceptos y sobre todo ir en búsqueda como de esos nuevos sentidos, ¿no? De, sí, tanto biológicos, personales, emocionales, espirituales, como lo queremos llamar, y es como algo exacto. totalmente importante, ¿no? Porque Ujú, ahorita hay también, dentro de esto que estábamos comentando, una guerra, por así decirlo, en lo simbólico también, es decir, los que están llevando a cabo toda esta situación, pues tienen controlado el lenguaje y tienen controlado una narrativa totalmente. que no da cabida hacia la metáfora, ¿no? O sea, ya es toda una Ujú. cuestión muy metonímica en donde esto es así y no puede ser de otra forma, ¿no? No hay Hay, esa apertura, ¿no? claro, hay una mala palabra para mí, que ya está en mi diccionario. Ujú. La mala palabra es la palabra protocolo, hoy por ejemplo. Mm, claro, ¿Mm? No claro, nos olvidemos también, porque ese lenguaje que se está utilizando, no existe la palabra amor. exactamente. Vos ves que estamos usando, el mundo está utilizando un lenguaje bélico. Ujú. Guerra, dijiste guerra recién. Batalla, Sí, sacrificio, lucha, todo lo que conlleva a ese lenguaje bélico, todo el mundo se está empapando de ese lenguaje. ¿Y la palabra claro, amor dónde está? exacto. Que es una gran palabra que involucra un montón de cosas y de ahí podemos ver esas ramas. Hay otra palabra muy fuerte que la uso, que es simple. La palabra simple, escribí la palabra simple, nos hemos olvidado de escribir también. Claro, Nadie escribe, todos usamos claro, el dedito en el celular. claro. Escribo permanentemente y uso el virome y uso el papel donde acá están todos mis poemas, y escribo la palabra simple y sola, con la muñeca, sola, la mano va a escribir una palabra. Y entonces digo, ¿cómo? Si una palabra como la palabra simple me sale tan fácil porque se vuelca como una cascada y sale la palabra simple. Y yo digo, wow, qué poder que tiene esta palabra. Claro. Y de ahí vamos a las palabras bélicas que es complicado. Es complicado, no, es muy jodido. Utilizamos la palabra jodido acá. Este, no, muchos problemas, no quiero. Y saltamos siempre en esa retaguardia que es más fácil poner en esa cajita de palabras bélicas y me manejo con eso. Y el cuerpo, como gran receptor también del lenguaje, Ujú. imita, imita y se pone el uniforme para salir a una guerra. Bien, claro, claro. Y sí, así como dos naciones se declaran una guerra entre ellas, así Ujú. como ahora nos quieren hacer creer que el cuerpo está en una declaración abierta de guerra contra, ¿no? Exacto, sí. Microorganismos o contra, Ajá. ¿no? Agentes virales, lo que sea, El enemigo invisible. el enemigo invisible. Entonces, ahora es importante eh, reconectar con esa posibilidad de declarar la paz, ¿no? Totalmente. Y hacer una declaración abierta y una declaración también con palabras encarnadas, con palabras vivas, con palabras latentes y pulsantes que resuenen en nuestro Ujú. cuerpo al decir cada uno nuestra propia verdad, ¿no? Porque no hay una
sola verdad acá, ¿no? Cada uno en su propio cuerpo y en su propia particularidad, esa oportunidad también de enunciar y de sostener una verdad muy particular que tiene una valía y una sabiduría y un aprendizaje que puede ser de mucho enriquecimiento para el resto del grupo, ¿no? Entonces, Claro. ya lo estamos entretejiendo, ya lo estamos soñando, ya les estaremos Ujú. también comentando próximamente la fecha del taller. No sabemos todavía, no sé cómo se va a llamar, pero seguramente va a haber un título bastante que nos suene. Sí, algo metafórico. Perfecto, Ernesto. No nos olvidemos de nuestro maestro Luis Felipe. Él siempre cierra sus cursos que necesitamos esa bomba de paz. ¿Te Exacto, acuerdas? ¿Mm? exacto, la bomba de paz. Claro, La bomba de paz. Y ahí está claro, claro, solucionado todo el tema. El claro, que quiera la bomba de paz, la vamos a ofrecer porque también esa bomba de paz nos acompaña y está permanentemente en nuestro lenguaje. perfecto, perfecto, Ernesto. ¿Algo que quisieras anunciar para las personas que están en nuestro live ahora escuchándote? ¿Qué viene para ti en el siguiente año? Sobre todo me Ujú. contabas que por ahí viene un libro, nuevos Sí, escritos. Cuéntanos un poco. es bueno. Sigo con mi Instagram, ernestocantero.ok. Ahí están todos los poemas, publico 2 por día. Pero te comentaba, fuera de este vivo, que quiero revolucionarme con las redes, en YouTube, en Instagram, en Face. Estoy viendo la posibilidad de los 2 libros que tengo, uno que es Enredadera Eterna, Ujú. y el otro todavía que no salió publicado, que es con el prólogo de Luis Felipe, que se Mm. llama Humanada, de humano Ujú. y manada. Ese Ujú. fue mi primer libro, este es el segundo. Muy bien. Revolucionar todo, mis redes, hacer videoclip, vivos, meter un montón de cosas, vender por ebooks también los libros. Ujú. Todo esto me ha traído contactos increíbles, lo que son las redes, ¿no? Claro. Hasta de la India, desde Wow. Bangladesh, por ahí me escriben Ujú. y me siguen en las redes. Pero revolucionar eso es revolucionarme yo también, meterme de lleno en eso, ofrecer más con respecto a la poesía biológica. No nos olvidemos de las 5 leyes también. Ujú. Así que un poco hacer todo eso y ya empezar un 2022 con un montón de cosas. He pensado también en los talleres, no lo llamaría taller literario, un taller de lenguaje sensorial, eso es lo que estuvimos hablando y que vamos a hacer, Ujú. que está perfecto también. Es decir, hacer algo bien compacto, grande, pero que a la vez cuando entre el ser humano a eso, vea todo lo que se ofrece, ese abanico que se abre de cosas como vos también lo hacés con Bioencuentros, ¿no? Que eso lo sencillo, porque tus publicidades son tan amorosas, tan sensibles, tan sensoriales, cuando pones algo de un taller que vas a dar de 5 leyes o lo que sea, que da gusto de ver eso, ¿no? Y de meterse ahí y decir, quiero estar. Muy bien, esto pues brindemos por un nuevo año. Salud también a todas las Eh, personas que nos están un gran abrazo para acompañando. todos. Si tienen por Sí, ahí alguna bebida, alguna agüita, ¿no? lo que Fresquecita para sea. brindar lo que sea, para brindar con nosotros. Todavía falta un poquito de tiempo para que se acabe el año, pero en esta recta final, pues yo te quiero agradecer, Néstor, por tus publicaciones, por tus haikus, por tu poesía biológica que me han permitido Gracias. también a mí romper muchos sentidos y abrir nuevas paradojas y nuevas metáforas que me dejas reflexionando, ¿no? Y está ahí esa nueva posibilidad también como de comprender nuevos sentidos, ¿no? Entonces, gracias por la poesía, tenemos por la poesía biológica, por esa oportunidad también de establecer una propia verdad, ¿no? Esa verdad Totalmente. con la que resonemos, con la que podamos compartir con otros y enriquecer con otros, ¿no? Resueno con vos, Eric, y hoy como dijimos, ¿qué queda del cuerpo? Esa es la invitación para que la gente en estas horas que faltan para que termine el 2021
también hagan su pequeño balance, porque la poesía biológica, las 5 leyes biológicas, que es nuestra gran manada, que yo lo disfruto muchísimo con nuestros amigos, porque es como una familia también, vernos de esa manera, desearles lo mejor, que se vayan registrando interiormente y empiecen a verse, a sentirse, a manifestarse, y hay algo importante que sale desde acá adentro, que se llama la palabra, ¿m? El lenguaje. Así que a todos los que nos están viendo y los que nos verán, feliz 2022, todo lo mejor. Eric, un gran abrazo para vos. Estoy muy feliz, disfruto muchísimo con vos todas estas charlas, y abramos nuestra imaginación para que las personas puedan tomar todo lo que podemos darles para acompañarlos a ellos también. Y feliz a vos, un gran abrazo a vos. Sabés todo lo que te estimo y te quiero. Y gracias por la invitación y despedirnos de una manera maravillosa con un chin chin y lo mejor para el 2022. Saludos a Gracias. todos nuestros amigos, a toda la tribu, a Liz, a Gerardo, a Mauro, a todos los que nos están Sí, escuchando por allí. y Beth, Y acá estamos. Patricia, Horacio, todos los que se me paró acá el tema de ver quiénes van escribiendo, está todo frenado. Vos pudiste verlo más que yo, pero los abrazo y lo abrazamos a todos. Lo Salud, mejor salud, para salud. vos, Eric. Lo mejor para vos y seguimos en contacto y de ya agradecerte de corazón con un gran abrazo. Tu bondad, ese ser humano tan transparente y sensorial que sos. Gracias. Gracias, Ernesto. Gracias por tu sabiduría, gracias también por tu sensibilidad, por tu poesía. Y pues aquí estamos. En Bioencuentros también tendremos muchas sorpresas para el próximo año. Estamos ya cocinando un nuevo podcast, un podcast también Bien, que va a ser binaural, va a ser sensorial, para poder también difundir este conocimiento, este nuevo paradigma. Y pues estaremos acá con más sorpresas. Y gracias desde acá, desde México, un abrazo a tu país, que gracias. Argentina siga siendo ese Argentina. ejemplo y siga ese ejemplo de valentía y de coraje y de arrojo. Y Ujú. acá estamos inspirados, ¿no? Por todo lo que vemos en redes de tu país y pues sigamos en esta dulce rebeldía. Hermosa hermandad entre Argentina, México, México, Argentina. Somos familia. Así que esa gran energía que nos damos desde allá arriba del norte al sur, somos uno y aquí estamos para acompañarnos permanentemente, querido Eric. Gracias a Perfecto. vos. Pues muchas gracias a todos. Estaremos también reconectando con nuevos bioencuentros, nuevos lives en el siguiente año con otras personas, con otros temas de terapeutas, médicos, etcétera. Seguirán los encuentros porque son muy necesarios conectar y reaprender y reconfirmar muchas cosas de lo que intuimos también en nuestra experiencia humana. Pues muchísimas gracias. Que tengan una bella, bella noche por allá en Argentina. Que descanses, Ernesto. Y estamos Gracias, vos conectados. también. Síganos, Estamos conectados. sigan a Ernesto, seguidores de Reencuentro, sigan a Ernesto, quien no lo conocen, publica una poesía biológica muy importante que hay que reflexionar y pues sigamos Gracias. en esto. Venga, un gran Chin, abrazo. chin. Y feliz 2022. Feliz 2022. Que estén muy bien, cuídense mucho. Chao, chao, chao. Chao, Los abrazo. chao. Chao, Bye. chao. Bye.